Al comienzo de la saga de Majin Buu, se nos presentaron las fusiones Metamor, mostrándonos como una fusión temporal ilimitada. No fue hasta el final de esta misma saga que pudimos ver a las fusiones Potara, las cuales no solo eran más eficaces que la Metamor, sino que tenía el plus de durar eternamente y tener el plus de rivalidad, lo que lo hacía todavía más rota. No fue hasta saga de Black que se nos dijo que estas fusiones fueron nerfeadas, haciendo que sean temporales durando únicamente una hora, y cuanto más poder se usaba duraba menos tiempo. Pero aquí veremos qué hubiera pasado si este nerfeo de tiempo no se hubiese dado nunca. Podemos ver cómo se desenvolvía el combate entre la fusión inmortal de Zamasu y la fusión Saiyajin más poderosa de la historia, Vegeto. Podemos ver cómo estos se enfrascaban en una gran pelea, si se le podía llamar así, pues más bien sería una golpiza que le daba el Saiyajin al dios. Vegeto, cansado de humillar a este último, optaría por lanzar su técnica insignia, el Kamehameha final a la fusión, con la principal diferencia de que esta vez Vegeto no terminaría separándose por el tiempo de la fusión, pues en esta línea temporal no existe. Al lanzar su dicho ataque, Vegeto terminaría perdiendo la transformación del Super Saiyajin azul, debido al masivo desgaste de energía, quedando en su estado base SN energía para volver a transformarse, pero la fusión vería por primera vez aterrado por lo que veía salir del humo del impacto de su ataque, siendo nada más y menos que el Kaioshin malvado, que gracias a su inmortalidad había salido ileso de la explosión, pese a que su adversario era decenas o incluso millones de veces más fuerte que él. Zamasu se abalanzaría ante el Saiyajin, pero antes de que tan siquiera de que ambos se enzarzasen nuevamente en otro round, el cuerpo del dios inmortal comenzaría a deformarse de manera grotesca para el asombro y asco de la otra fusión, pero el shock de esta misma se acabaría al ver cómo la mitad de una parte de la fusión mostraba a Zamasu y a otra mitad a Black en su transformación del Super Saiyajin Rose, moviéndose y deformándose de forma asquerosa, y aunque las dudas del Saiyajin estarían bastante presentes en su cabeza, estas serían aclaradas por el Shin al explicarle que se habían separado tras una hora de estar fusionados, siendo una conveniencia argumental de las más grandes del manga de Super. El más rápido sería el hijo de Vegeta, el cual usando el Super Saiyajin 2 partiría en dos a la fusión, siendo separados en dos nuevamente y con Black siendo rematado por Black, o eso es lo que la fusión pensaba, pues al instante se pudo ver cómo Black aparecía nuevamente regenerándose como si nada de el ataque anterior de Vegeto, para la sorpresa de los presentes, pues ellos creían que Black no era inmortal. De repente este Black se convertiría en la fusión Zamasu en un instante, lo mismo con el Zamasu original, los cuales atacaron a Trunks dejándolo gravemente herido, y para la furia de la fusión el cual a una gran velocidad se abalanzaría para apartar a Trunks del lugar y cargaría un resplandor final a las dos fusiones, las cuales casi fueron desintegradas por este ataque, dejando a Vegeto casi agotado del todo. El ataque de Vegeto había dejado una gran nube de polvo, de la cual aparecieron las dos réplicas idénticas de las fusiones, con Vegeto poniéndose en guardia para enfrentarse a ambos contrincantes a la vez, pero fue para el asombro y el terror de la fusión, al ver de cómo al dispersarse todo el humo, pudo ver no solo a las dos réplicas que ya habían aparecido, sino que pudo ver cómo había un ejército entero de fusiones de Zamasu, las cuales se acercaban con intención de acabar con todos los presentes del lugar, mientras que la fusión exclamaba que daba igual a donde fuesen esta vez, que ni aunque volviesen al pasado él podría seguirlos a cualquier parte. Vegeto, al oír todo aquello dicho por la fusión inmortal, les diría a todo el grupo que él se quedaría en el futuro intentando distraer al Kaioshin mientras que ellos huían al pasado. El grupo son mucho más que hacer, harían caso a el Saiyajin puro fusionado. Poco tiempo pasaría para que el ejército de Zamasu llegara a la posición de Vegeto, con este último al ver cómo estos se acercaban sin más aumentaría su poder todo lo que podía, y justo cuando estos se encontraban a pocos metros de la fusión listos para abalanzarse contra ellos, Vegeto recordaría el botón que tenía de Zeno-sama al tener los recuerdos de Goku, con lo que LS Fusión Potara pulsaría el botón llamando a la deidad máxima de la creación en el multiverso. Al aparecer Zeno en el campo de batalla, los Zamasu no tardarían en aterrarse al verle, y con el rey del todo extrañado por el lugar en el que había aparecido de la nada, y a lo que Vegeto le explicaría todo el caos que había provocado el Kaioshin, con lo que Zeno decidirá sin explicación aparente exterminar el universo entero. Vegeto al oír eso se pegaría a la máquina del tiempo que todavía se encontraba levitando a punto de desaparecer de la línea temporal, y a lo último lograr salvarse, y pocos segundos después, siendo todo el universo del futuro de Trunks siendo borrado hasta no quedar más que un vacío cósmico.
Tras que los protagonistas volviesen a época original, todos podrían respirar tranquilos pues se habían librado del problema de Zamasu, pero aún así tenían un amargo sentimiento de derrota por el borrado del futuro de Trunks, y además con los terrícolas que se encontraban en la corporación Cápsula en aquel momento, estando más que sorprendidos al ver a Vegeto, pues de ahí nadie conocía la apariencia de la fusión, sin saber también de qué era la unión de fusión de Goku y Vegeta. Eran tantas preguntas y algunas sin respuesta, pero lo de quién era la fusión desconocida lo podían dejar en segundo plano, pues debían pensar primero en cómo arreglar el tema de la línea temporal de Trunks, y de si podían arreglarlo y así le contarían a los presentes de dicho problema. Si bien Whis y Biggs tenían terminantemente prohibido interferir en viajes temporales por las consecuencias que pueden tener un mínimo cambio, estos ofrecerían enviar a Trunks y a Mai a una línea temporal en una época en la que Black Goku todavía no aparecía, pero con la consecuencia de que habrían otro Trunks y otra Mai. Mientras que los dioses hablaban de una posible solución al problema de los supervivientes del futuro, Vegeto recordaba al Zeno-sama del futuro y que seguramente este último seguramente había sobrevivido al borrado universal y pensaría en llevarlo con el del presente para solucionar el otro problema de Goku, de traerle un amigo a Zeno-sama, y con todo lo hablado decidirían partir para solucionar todos los problemas acumulados que tenían. En el vacío de lo que alguna vez fue la línea temporal de Trunks del futuro se encontraba el Rey del Todo flotando en la misma nada solitaria, y seguiría así si no fuese porque de repente aparecería la máquina del tiempo nuevamente con la fusión Saiyajin saliendo de esta para ofrecerle al dios venir con él, prometiéndole que lo llevaría con un amigo para poder jugar, a lo que Zeno se emocionó por esa idea y sin pensárselo dos veces decidió ir al presente con ellos dejando atrás aquel vacío existencial. Luego de unos días Vegeto acompañado de Whis, Shin y el Zeno del futuro, presentándose nuevamente ante el gran sacerdote como Vegeto, la fusión potala de Goku y Vegeta, también contándole a este último el que estaban haciendo ahí para que de inmediato ir con el Zeno del presente. Al llegar con el dios del todo, este preguntaría quién era el mortal que estaba ahí pues no recordaba haberlo visto nunca, con el Saiyajin explicando nuevamente quién era con el creador, entendiendo pero desanimándose un poco con pensar que no vería nuevamente a su único amigo, pero sería calmado por Vegeto diciéndole que él podía ser su nuevo amigo y que además que traía a un nuevo amigo para él presentándole a la subversión del futuro. Con esas dos noticias Zeno se animó y comenzaría una amistad con Subversión Futura, y prometiendo con Vegeto y su otro yo en quedar algún día para jugar. Luego de aquella reunión con las deidades los tres decidieron en regresar al séptimo universo, con el Saiyajin fusión volviendo a la Tierra y teniendo que confrontar a sus dos entre comillas esposas y discutiendo el cómo serían sus vidas a partir de ahora, terminado esta peculiar situación estando una semana con una familia y luego otra semana con la otra así sucesivamente, dejando bastante extrañado a la fusión por semejante situación. Y bueno gente, hasta aquí el primer capítulo de esta teoría. Dentro de poco continuaré esta teoría y además traeré otras. Hasta la próxima.